Buenas Buenas noches. noches amigos, bienvenidos una vez más a Seguridad y Sociedad por Canal 22, por supuesto, la otra forma de hacer televisión y el lugar donde se dicen cosas que en muchos lugares se callan. Y siguiendo con la temática de decir cosas que en muchos lugares se callan, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la seguridad de la sociedad en una forma bastante importante, diría yo, y creo que el invitado va a coincidir, que son las sectas. Pero las sectas y su relación con el delito. ¿Por qué digo esto? Porque últimamente estamos viendo detenciones de falsos gurúes, o quizá de legítimos gurúes, pero de sectas que tienen propósitos non santos, y no digo que al estilo de la India, donde hay sectas que conviven con cadáveres, pero acá en general los delitos pasan por las estafas y por los abusos de orden sexual, de la mano de un proceso que ahora nos van a explicar para que usted, señora, señor, tenga en cuenta qué pasa con las sectas y cómo captan a sus adeptos y las medidas que tenemos que tener para protegernos. Y para ello, una vez más, le damos la bienvenida, más que nunca, le damos la bienvenida al amigo Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez es especialista en inteligencia estratégica, entre otros títulos, y por supuesto, dentro de esto ha dedicado parte de su valioso tiempo al estudio del fenómeno de las sectas y del esoterismo delictivo, por generalizarlo. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor participar nuevamente en este programa, ya que esto considero que es como una segunda parte. Ya habíamos hecho una introducción con el tema de las sectas a nivel delictual y el esoterismo. Así que vamos a completar para terminar la idea, porque nos quedamos un poquito cortos. Entonces, es bueno poner algunos puntos en las I. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Y como vos decías, Luis, estamos viviendo un tiempo de caos y convulsionado, no solo en el tema social en Argentina, o económico, o político, quizás podríamos decirlo también a nivel general, sino en estos temas tan candentes, donde el pensamiento mágico va ocupando un espacio muy importante en la vida del ciudadano común, ¿no? Uno siempre, uno o la mayoría, bueno, conforme a la historia argentina, está esperando, entre comillas, un salvador, alguien que conduzca y que, bueno, pueda salvarnos, entre comillas, de vuelta, que en el tema económico, en el tema de seguridad, en el tema social, y a veces eso no sucede con las características que nosotros queremos y bueno, trae acarreado un montón de circunstancias que nos empujan increíblemente a buscar esos líderes en otros lugares, en otros espacios, en otros momentos, en otros tiempos, y esos pseudo líderes que se aprovechan no digo debilidad, sino de ese momento tan sensible que uno vive, y se cometen estafas, se cometen abusos. eh, bueno, es de público conocimiento algunos gurúes que han salido, es decir, a palestra donde tratan, o tratan no, o hacen de que uno, un ejemplo, invierta su dinero, ¿no? Invierta su dinero, invierta su tiempo, es para actividades donde los únicos que tienen la ganancia son ellos, ¿no? Bueno, y a las pruebas me remito. En este último momento se está dando mucho en el tema de las pirámides, no se le dice pirámides a las inversiones creadas por un italiano en Estados Unidos en el siglo XIX, llamada Ponzi, se dice, ¿no? Las pirámides de Ponzi, donde uno invierte y supuestamente tiene un rédito económico, y bueno, después él tiene que ingresar a varios más para que también tengan un rédito económico, y cuando uno lo lee fríamente, dice, ¿cómo puede ser que esta persona ingrese a este movimiento sabiendo que la venta de un producto que no sirve absolutamente para nada le va a ser tan redituable, ¿no? Donde el negocio de ellos es
que ingrese dinero para ellos y después reparten un poco para que quede como la carnada. Entonces, estas especies de gurús financieros que han surgido también están dentro de este espacio mágico donde uno quiere resoluciones inmediatas, ¿no? Y de repente le dan una ganancia increíble que no se lo da ningún banco, ninguna financiera, ninguna mesa de dinero, y eso hace de que, bueno, uno sea tentado, ¿no? Entonces, de repente, uno cuando ve que ya venían de la década desde el 70 vendiendo lavandinas, ¿no? Si vosotros tenemos el producto de lavandina, invertí y después nosotros vamos a, con la gente que vos hagas ingresar, vamos a tener un espacio económico importante para vos, para la empresa, y así fue con los detergentes, con las lavandinas, Se con llamaba, productos, sí, se que nos llamaba sirven, Bestline. Bestline. claro, Y tenía claro. unos productos espantosos. Yo llegué a comprar un lavaautos que me dejó el auto absolutamente chorreado, con una especie de aceite que no se sabía bien qué era, Ujú. pero ahí caí en cuenta de que a mi amigo estaba dentro de un sistema y pudo abrirse a tiempo, ¿no? Y le quedó esta cosa de disimular con las cadenas de joyerías, este subterfugio legal que a El de veces ropa usan de que interior también. Y ropa ahora, interior. ahora está muy en boga el tema de las criptomonedas. Y es mucho más fácil porque uno al producto por lo menos lo veía, qué sé yo, ropa interior, detergente, una vitamina, la veía, pero la criptomoneda no se ve. Y supuestamente está en una plataforma que no es tangible para uno hasta que lo convierte en moneda, ¿no? En dinero. Entonces, uno se tiene que guiar por unos gráficos, y como no hay nada centralizado, que no son respaldados por ningún banco central, no sino por una blockchain que está en la nube, entonces de repente uno tiene que creer lo que le dicen y de repente también como se trabaja mucho con el testimonio de terceros, ¿no? Dice yo he ganado tanto o por la publicidad. Muchos actores, muchos conductores de televisión muy conocidos, extremadamente conocidos, en sus programas decían, invierte en la criptomoneda X, ¿no? Y entonces la gente dice, bueno, si lo está publicitando este hombre es porque algo de verdad hay, y capaz que esa misma gente, esos mismos actores o conductores, también invierten, entonces es para el espectador es mucho más creíble. Y de repente desaparecen, no hay, cierran la empresa, nadie atiende el teléfono y se terminó. Se terminó como de repente, bueno, esta gente es muy audaz, invita quizás a algún economista muy conocido como candidato a presidente, lo invita para asesorarlo, el hombre va para asesorarlo, lo filman y ahí ya tienen un punch, un ítem como decir, vieron, acá estuvo fulanito, el economista fulanito de tal, esto de repente la gente invierte Totalmente. como, lo digo porque es de público conocimiento, la moneda CoinX, la Sí, empresa CoinX, bueno, que agarró y ya está. No sí. atendieron más el teléfono y se terminó. Y se Y acabó. quedaron de algunas maneras algunos políticos indirectamente implicados y bueno, hay otra moneda también. Bueno, el sistema SOE, ¿no? Bueno, que vendía una cosa increíble, vendía hamburguesas, vendía, también recolectaba espermas, Y también hacía para después, coaching. claro, del coaching, también era una religión y también tenía la criptomoneda SOE Cash y ya está, se terminó. Ya está, bueno, ahora está Digo, detenido el hombre está detenido, es público y con conocimiento. muchas causas abiertas, pero vos que tenés una formación y los dos venimos de un mismo río inicial, digamos, ¿no? Que es la investigación policial. ¿En qué cabeza normal, que no esté alucinada, drogada o peor aún, ilusionada, puede llegar a caber que algo te dé un interés supernumerario y superior a cualquier interés de cualquier bolsa hasta en paralelo? Es como el ardid de la estafa, ¿no? Uno dice, el ardid de la estafa, en algún momento en la estafa
en el acting de una estafa, Sí, aparece la necesidad de el nigeriano que te invita a hacerte cargo de su herencia millonaria, pero para sellados tenés que mandar $3.000, etc. El famoso cuento sí, nigeriano, que hasta forma parte de su himno nacional, ¿no? Pero realmente digo, este pensamiento mágico de la gente deviene de la necesidad, deviene de alguna personalidad débil, lábil. ¿Cómo ves vos la personalidad del estafado típico? sí. Nadie está exento de caer en la trampa. Nadie. Pero, ¿no? Hay ciertas características de personalidades que hacen de que sean proclive a esto. Los pseudos líderes lo que utilizan es una técnica que es la de reforma de pensamiento y condicionamiento humano, que es llamado también lo que conocemos como el lavado del cerebro, ¿no? Bueno, que ya se usaba en la guerra de Vietnam, de Corea, o sea, en China también, porque, bueno, no, pero ya había un acondicionamiento, pero era en forma general para que uno tenga una inclinación hacia lo político, ¿no? En forma general, entonces uno tenía bueno, se trataban de reformarlo, ¿no? Bueno, para que uno tuviera un pensamiento proclive a su proclama política, ¿no? Pero no a la persona en sí, ¿no? Hacia sus afectos, al deporte que quería, porque cada uno podía tener cualquier tipo de deporte que quisiera hacer, ni a su familia, lo que fuera, sino era con inclinación a lo político en parte general. Estos líderes tocan la parte específica del ser humano y hace de que la persona tenga la mirada únicamente en ese líder, en ese gurú, en esa congregación, ¿no? Entonces hay ciertas características, es decir, bueno, la mayoría tiene un alto montaje de angustia, una insatisfacción general de la vida, bueno, una baja tolerancia también a la frustración. Nadie quiere estar frustrado y de repente hay alguien que dice bueno, con esto se puede, está el tema del coaching también, no mal manejado, donde hace de que la persona, bueno, en su afán de tratar de superarse, caiga en estas garras, el descontento también con la sociedad, con las normas, bueno, en los temores de enfrentar un mundo que se presenta caótico, y ahí bueno, todos tenemos temor, pero todos tenemos un umbral, digamos, de soporte, ¿no? De saber de que, bueno, que va a estar mejor, que hay que ser positivo, mirar el vaso medio lleno, pero hay gente que no tiene ese margen y de repente bueno, ingresa a estos grupos, ¿no? Bueno, una necesidad de seguridad, de progreso, de autovalerse, inquietudes también intelectuales y religiosas, una curiosidad hacia lo esotérico, también hacia lo misterioso, ¿no? Entonces uno de Ajá, repente va cayendo, es decir, quiero saber un poquito más y quiero saber un poquito más, y bueno, y esto me lleva y de repente es mal conducido, ¿no? Porque si exacto. no, todos los que estudian, que son profesorado para teología o sagradas escrituras, que también son curiosos, caerían en esta trampa, pero cuando uno es mal dirigido, esas energías, ¿no? Hacen de que, bueno, de que caigan en estas redes, Yo, también un sistema familiar un poco disfuncional, ¿no? a eso Ojo, iba. sí, cuando Felipe, hablamos porque, a ver, disfuncional, no yo hablamos haría dos partes. A sí, ver, si me permitís. Haría dos sectores en esta. Dividimos en dos. Una es la intención estafatoria. La intención estafatoria dineraria, pecuniaria, de algo, exacto, quedarse sí. con las propiedades, quedarse con las cosas. Hay gente que ha vendido sus propiedades o las ha donado al ashram a la iglesia esta extraña del último día del apocalipsis y qué sé yo. Eh, y luego está el otro tipo de víctima, que es la que vos decías y empezaste a enumerar, que es la carente de contención familiar, afectiva,
la carente de una pareja estable, la gente que necesita un mimo y de repente encuentra no solamente cantos hipnóticos y repetitivos que llevan a un estado alfa, sino donde de pronto somos más vulnerables, sino que además encuentra una nueva sociedad que aparentemente lo acepta tal como es, sin cuestionarlo, celebrando cada una de sus ocurrencias, hasta un estornudo. En fin, me parece que por ahí viene, y esto me lleva al ejemplo, triste ejemplo que hemos tenido acá. Nosotros hemos tenido un Sai Baba de cabotaje, Eh, que vos recordarás muy bien, el aunque maestro Amor en Catamarca. el maestro Amor de Catamarca, un gordo sinvergüenza, me hago cargo de lo que digo, que la cara, yo me acordé cuando la primera vez que escuché alguna disertación de él en video, me acuerdo que era de la época del VHS todavía, eh, el lenguaje verbal, el lenguaje gestual, lo delataban totalmente. Yo digo, este es un estafador, y después me di cuenta que imitaba a Sai Baba. Y la diferencia es que esto era bastante, digamos, rupestre, pedestre, ramplón, si se quiere, porque él en vez de sacar oro, sacaba un huevo, por ejemplo. Era una cosa más doméstica, ¿no? Pero ahí vinieron las connotaciones de orden sexual, sus esclavas, esto me hace acordar el caso Waco en Estados Unidos. Oh, terrible. Hablemos un poquito del segundo capítulo, de la connotación sexual y las precauciones que hay que tener con nuestros seres queridos cuando vemos que hay peligro de que sean captados, ¿no? Sí, eh, especialmente los jóvenes y los adolescentes cuando de repente ven un paternalismo muy bondadoso, ¿no? De repente ellos tienen, eh, o sea, la sociedad está con reglas, o sea, está con reglas, con leyes, con límites, con el no se puede, no se puede, y el adolescente, el joven, bueno, propio de su juventud, lo que quiere es romper eso, y de repente encuentra un grupo, no, donde diciendo, no, acá vas a ser libre, entre comillas, acá se puede, ¿por qué? Porque tenemos un gurú donde de repente ve a alguien que tiene superioridad, ¿no? Una superioridad que nunca había visto, porque lo que vio son profesores, los padres, buenos o malos o lo que fuere, pero de repente hay una superioridad porque esa persona tiene, no sé si poderes especiales que él dice, tiene un contacto supuestamente con el Supremo, con Dios, ¿no? Y bueno, y eso es algo que va tocando el sentimiento, es decir, de esa persona que se conecta con Dios, que se puede conectar y de repente a mí las cosas no me salen, Dios no me escucha, ¿por qué? Y bueno, y ahí es cuando el grupo empieza a actuar, diciendo, bueno, nosotros somos, bueno, la verdad, la vida, esto es así, nosotros somos tu familia, eres tu padre, ¿no? Tu padre espiritual, el padre, el papo. Entonces, de repente eso hace de que él se sienta, la persona en un lugar contenido, ¿no? Que se sienta contenido y que se sienta querido. Hay una técnica que se llama Boning, ¿no? Que es la bomba del amor, donde de repente invitan a alguien, ¿no? Invitan a alguien al culto o a la reunión y de repente él ingresa y todo el mundo lo empieza a saludar y lo empieza a besar. No nos olvidemos que nosotros tenemos un cierto límite de privacidad dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De repente cuando uno se acerca muy cerca, uno ya está alerta, ¿no? Está alerta, o de repente cuando uno, increíblemente en la calle, lo rozan, y más en Buenos Aires, porque en Buenos Aires uno está acostumbrado a viajar en el subte así, pero de repente, cuando uno va tranquilo y se acercan mucho, o lo rozan, ¿por qué? Porque invade su espacio personal. Entonces, ¿qué sucede? De repente uno entra a un lugar donde el espacio personal es roto, ¿no? Por 50, 60 personas, donde todos le dicen bienvenido, le dan un beso y lo abrazan y le dicen hermano, ¿no? Acá está tu familia, bienvenido. De repente dice como, en mi casa ni mi hermano me dice hermano, nadie me besa, nadie me abraza, porque hay cosas que están sobreentendidas, ¿no? Dentro del afecto familiar. Y ahí se produce el love booming sobre este tema y de repente es un quiebre psicológico que se le hace.
¿no? Y después Es todo lo que, demás, el hecho de estar con la música muy alta, hay una hiperventilación, no, bueno, hay una cardíaca percusión, también, la claro, claro, tema de frecuencia cardíaca tambores, claro, que y de va a través repente de los... que están muy altos, de repente bajan, ¿no? Y Claro. entonces uno queda ahí. Entonces uno cree que está de vuelta a cero, no, quedó ahí arriba y de repente pone más música y de repente sube este iluminado y empieza a hablar y dijo el Señor me dijo, Dios me dijo tal cosa, no, porque yo soñé tal cosa y yo soñé y ustedes, Me habló, el Señor me claro, habló. claro, me habló y bueno, Y ¿qué por tendrá ahí un es un WhatsApp personal? extraterrestre No sé. inclusive, ¿no? Por ahí es un extraterrestre, porque a veces la figura tradicional de las deidades divinas es reemplazada también por un marcianito, por cosas extrañas, entidades espirituales que no se ven. Y de la mano de esto, y vos coincidirás conmigo, y yo lo viví personalmente, tenés largas sesiones de adoctrinamiento con poca comida, Claro, mucha percusión justamente y la recitación de las doctrinas, ¿no? Que no admiten discusión. Había una secta, en alguna vez en mi función policial me tocó investigar, y tenía una cuestión muy particular. Te ponían un nombre, vos renacías, te rebautizaban con un nombre claro, especial dentro de la secta. Ahora, eso sí, sí, te salía $10.000 el nombre, un poco caro. Para esa época era el 1 a 1, pero era caro igual. Y este aquí, que esta secta era de la India, por supuesto, pero su sede central estaba en Manhattan. ah, Ahí bueno, ya, sí, me hizo acordar a la comunidad mapuche con la sede en Londres, ¿no? Digo, hay algo que no me cierra acá. Bueno, nosotros ya habíamos rescatado a un adolescente que estaba a punto digamos, de seguir ingresando en esta cuestión, y por lo tanto a mí ya no me interesaba seguir participando, pero esta suerte de secta, yoga, se decía, uno de sus principios era la no violencia con ninguna forma de vida, lo cual es maravilloso. O sea, no mataban ni una mosca. Y vos veías en Manhattan, su sede central, la casa matriz, llena de frondosos árboles, de jardines, con estanques, con peces y demás. Y luego estaba el sumo sacerdote, digamos, sentado en la posición de loto, debajo de un árbol, una foto compuesta magníficamente bien. Y ahí se me ocurre, porque ya estaba en vías de irme de ese lugar, digo, hay algo que no me cierra. Dicen ustedes que no se mata ninguna forma de vida, pero yo estoy observando el césped que está prolijamente cortado. Han asesinado millones de pastos, han asesinado vida vegetal. Si ustedes respetan todas las formas de vida, no entiendo por qué cortan el pasto. Deberían dejarlo crecer libremente porque las plantas se sabe que sienten, piensan en su pensamiento vegetal y la música clásica las hace crecer más, etcétera. Digo, ¿cómo asesinar tantos millones de pastos? Y fui gentilmente invitado a abandonar el lugar y nunca más volví, por supuesto. Pero digo, hay contradicciones en el discurso que son fácilmente detectables, salvo que vos no las quieras aberrar, que no las quieras claro, ver. claro. Sí, ¿Cómo lucha una familia contra el adolescente que de pronto empieza a tener los síntomas de estar cooptado, más que captado, sí, casi abducido por una de estas sectas? sí, hay un proceso, es decir, que los padres tienen que tener en cuenta, que hay ciertos detalles, por lo menos el joven no queda mucho en su habitación, o sea, cambia los modos de lectura, y si antes no leía, ahora empezó a leer, empieza a leer. O sea, literatura diferente, literatura quizás con tono un poquito oriental, ¿no? Quizás y algún cuestionamiento religioso, que es muy normal con los jóvenes, pero de repente salen con preguntas, ¿y Dios dónde nació? No, a los padres, ¿y dónde nació? Y quién es superior a Dios? Si hay otro Dios, y de repente son preguntas que quizás él ya tiene las respuestas con respecto a la secta, ¿no? Esas respuestas ilógicas, imaginas ilógicas, y de repente es una forma de desafiar
ciertas estructuras, ¿no? Qué sé yo, si son muy católicos, él ya no quiere ir a misa, si va a un grupo parroquial, él ya no quiere asistir, él pone peros, y de repente, qué sé yo, si era una persona que siempre ahorraba para comprarse o la guitarra o la zapatilla o lo que fuere, o un juego de video, ahorraba y de repente lo ven que él ya no maneja dinero, ¿no? ¿No? Mm, O que está juntando dinero para hacer un curso, ¿no? Porque casi siempre ingresan así. Hay un curso que es gratuito sobre coaching, sobre lo que fuere, la libertad, el hombre, lo que fuere, ¿no? Sobre la vida. Y de repente eso, o sea, es como la droga. Es decir, de repente el primero es gratis, pero después empiezan bueno, a facturarlo. Y eso sí, hace bueno, de que sea un indicio especial, ¿no? De eso. Así que hay que tener en cuenta, o sea, o sea, ese manejo de información. Aparte, empiezan a, a no tener esa intimidad con la familia, con los amigos, empiezan a tener otros amigos, y eso hace de que haya ciertos disparadores, ciertas alertas. Y con respecto a que le cambien el nombre, es porque sucede eso, es decir, tratan de exactamente, despersonalizarlo, ya no es alguien, sino que es fulanito de tal, ¿no? Es decir, uno exactamente. siempre pone apodos, pero apodos por afecto, un ejemplo. O sea, yo tengo un amigo que en la secundaria le decían el gordo, ¿no? El gordo Rosino, pero él ya dejó de ser gordo hace varias décadas y le seguimos diciendo el gordo Rosino, porque es una Mirá, cuestión de afecto, ¿no? Más allá que hoy en día está un poco mirado, pero siendo adolescente le quedó y porque es una cuestión de afecto. Entonces, bueno, esta persona no lo toman de esa manera, sino que lo toman como si fuera para despersonalizarlo, ¿no? Para que ya no dejar fuera atrás, fulanito con toda su historia, exactamente. exacto, a dejar atrás la historia pasada y renacer en esta suerte de paraíso que puede ser muy oneroso, puede ser muy peligroso inclusive, sobre todo con la trata de personas, con la esclavitud sexual, estos casos tan comunes como los del maestro Amor en su momento y tantos otros. Córdoba ha sido bastante prolífica, quizá por sus zonas energéticas, que las hay, por supuesto, en esta suerte de santones que de pronto se instalan y tienen una comunidad que se va agrandando, ¿no? Y hay gente que deja todas sus posesiones para ingresar a la comunidad y después, bueno, cuando esto cae, no hay retorno, lamentablemente. Claro. O sea, Eh, sí, otro de hay- los temas a que ver, podemos tocar otro día es el de la recuperación, ¿no? Cómo se lo recupera y cómo se exacto. lo rehabilita, porque es como un tema de la adicción, porque la persona deja en ese mundo, deja todo. Dejó su persona, dejó sus bienes, dejó hasta su salud también, porque para hacer esta reforma de pensamiento y condicionamiento humano, se le da poco alimento, se le da muy pocas horas de descanso. Las conferencias son de mucho tiempo, muchas horas. Un ejemplo, uno cuando va a misa sabe que son 30 a 40 minutos, depende del sermón, ¿no? Más de eso no, y sabe que se va y tiene otra actividad. Es decir, uno es de River, de Boca, o uno no le gusta el fútbol, otro rugby, puede ser de izquierda, de derecha, puede ser, pero uno tiene su fe aparte. Bueno, pero esta gente no, esta gente es absorbida y con rituales que son muy largos, eso hace que descanse muy poco y le dan poco alimento, cosa que en un estado pueda como tener de poca trance, resistencia. Claro, ¿no? claro, y con mantras o con cantos y con mucho En, en ruido. en un próximo programa vamos a hablar de las rutinas de, o los protocolos de desprogramación de la personalidad, Sí, sí, hay porque hoy muchísimo estamos para hablando de hablar. cómo se programa y en otro programa vamos a hablar, Verbigracia, de cómo se desprograma la persona que ha sido víctima de esto. Yo te agradezco, Felipe, como de costumbre, Sí, muy y claro. como nota de color, perdón, de color, hay gente, no que, no digo que se dedica a esto, pero ayuda en el tema de desprogramación de sectas, que lamentablemente no tienen un lugar físico, no tienen oficina, no tienen, o es por relación, ¿no? ¿Por qué?
porque son muy presionados y son amenazados anónimamente y son perseguidos, algunos se tuvieron que mudar, entonces es un tema que tampoco muchos quieren ahondar y tampoco se habla, porque esto tendría que ser, lo digo, de dominio público, pero tendrían que hablar en los programas de televisión, este es un tema de, como decís, acá se habla abiertamente, sin tapujos, pero vaya a saber por qué circunstancias son pocos los programas que tratan sobre esta temática, ¿no? Que es muy problemática, familiar, social, económica y para todos. Yo veo, Con esa veo sí, reflexión, una cosita para cerrar. Veo con el tema de la organización SOE que hay gente en sí, las redes que lo sigue defendiendo, ¿no? sí, Sobre este sí, pues sí, sistema. Se es- reunieron en el obelisco, había sí, varios con banderas, como diciendo esto es un, claro, hicieron creer de que era todo el sistema estaba contra ellos porque ellos innovaron, porque había hamburguesas Zoe, esperma Zoe, moneda digital Zoe, y que eran todos los periodistas y todos se pusieron, los jueces se pusieron acordes para poner al gurú detenido, que por suerte está detenido. por suerte está detenido y aunque su consorte o su ex mujer creo que anda por allí tratando de revivir la generación punto dos, cada minuto nace un tonto, dicho esto con el mayor respeto, ¿no? Y lo que tratamos acá es respetuosamente de avivar, de que la gente tome las precauciones del caso. Te Exacto. agradezco, Felipe, nos está corriendo el tiempo Ah, y perfecto. en una próxima vamos a ver la tercera parte de las sectas, que sería cómo se recupera una víctima de estas cuestiones. Te agradezco muchísimo a ustedes, Muy bien. amigos, les agradezco la paciencia, los Gracias despido hasta nuestro por la próximo encuentro. invitación. Un placer, vos sabés que sos parte del equipo. Gracias. Así que se te ve excelente por otra parte, así que me parece muy bueno, todo muy bien. Sí, estuve con algunas nanas de salud, pero todo Pero controlable, todo bien, se todo bien. te, se te ve perfecto. Yerba mala nunca muere, así que no hay ningún... Totalmente, totalmente de acuerdo. Un gran abrazo, Felipe, y a ustedes, amigos. Gracias una vez más y como siempre les digo, hagamos entre todos que esto valga la pena. Que tengan buenas noches.